salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a tu espacio, el radar de los barrios. Bueno, ya tenemos a jueves 27 de enero, casi se nos va el mes, pero seguimos en pie de lucha y desde luego en sintonía con todos y cada uno de ustedes. Agradecemos como siempre a nuestros amigos del chat que están muy pendientes y activados a través de estas redes tan importantes. También a nuestros amigos de la mensajería de texto y desde luego a esa gran red de ciudadanos y aliados y amigos de Radar de los Barrios que siempre en todos y cada espacio del país están muy atentos, muy pendientes y por supuesto informándonos sobre todas y cada una de las realidades en estas comunidades caraqueñas, en estas comunidades del territorio nacional de nuestra querida Venezuela. Pues sí, hoy estoy con Luis, también una vez más, Luis Márquez, buen amigo y compañero de lucha, con quien por supuesto siempre estamos en diversas actividades, acompañando mucho a Luis y otras propias. Buenos días, Radar de los Barrios. Buenos días, gran audiencia. Gracias RCR por esta gran oportunidad y gracias también al doctor Jean Albornoz por ser partícipe en esta gran alianza desde los sectores populares. Buenos días, tenemos ya finalizando el primer mes del año y mantenernos en acción. Gracias, Luis. Así mismo es. Bueno, Luis, hay muchas cosas que acontecen en estos últimos días, en estos últimos tiempos, en estas últimas horas en nuestra ciudad, en nuestro país. Bueno, está la visita de comisionado de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos. Creo que hacen presencia acá en Venezuela, pero no hay que divorciar esto de la realidad que ha venido aconteciendo, no de ahora, desde hace muchos años en nuestro país, con respecto a la creciente y permanente violación de los derechos humanos de los ciudadanos. Y bueno, cabe recordar que por más que traten de ocultar que esa es una realidad, pues ahí están las pruebas, ahí están los hechos. Bueno, todavía siguen persiguiendo trabajadores que andan en pie de lucha exigiendo sus justas reivindicaciones laborales, exigiendo un salario digno, exigiendo que realmente se cumpla con lo que estipula nuestra Constitución Nacional, nuestra Ley Orgánica del Trabajo, pero también esa digna lucha que han dado a través de tantos, pero tantos años y se han transformado esas luchas, muchísimas de ellas en grandes logros para los trabajadores en tiempos, otroras obviamente, Luis, pero que desde luego hoy han sido desconocidas. Por ejemplo, esas importantes contrataciones colectivas que muchísimos gremios lograban, muchísimos trabajadores obtenían a través de esas luchas, pero a través de los tiempos. Hoy ello ya no es tal. Así es, estimado Jean Albornoz. El derecho a la protesta ha sido violentado, violado, pero es que además es un derecho consagrado en la Constitución Nacional y eso es evidente para el alto comisionado que está en Venezuela ahora de la ONU. En el aspecto siguiente, el lunes 9 inició una protesta con los maestros, profesores, docentes, y fue violentada. Luego el miércoles continuó la protesta de docentes y jubilados pensionados en Parque Carabobo frente a la Fiscalía. Siempre ha sido frenada, retenida las protestas. Luego tienes la protesta del lunes 16, de igual modo, fue protestada y amenazada además. La administración pública, algunos funcionarios a través de diversos videos en las redes, amedrentaron, oprobiaron, amenazaron a los empleados públicos, trabajadores, administrativos
y trabajadores, de todo el personal, pues, que si iban a la protesta, los iban a votar. Eso es evidente, eso se llama violar los derechos humanos. Pero hay algo insólito, evidente. Nosotros tenemos más de 3,5 millones de jubilados y pensionados en el país, y hay un exterminio hacia la tercera edad que tanto dieron a este país, y ahora con una ingrata pensión que es indecente, totalmente indigna. Entonces es una forma de exterminio, porque ¿quién subsiste con cerca de $10 mensuales? Sin duda, Luis, es bastante terrible esta situación, pero además que es calamitosa, porque en el momento en que pones, en un principio ponían en riesgo y exponían además a estos adultos mayores, a nuestros respetables jubilados y pensionados, a hacer maratónicas colas bajo un tremendo sol. Muchos resultaban desmayados, otros inmediatamente ¿Muertos? Muy lesionados y hasta muertos se llegaron a ver en estas colas, ¿no? Y por supuesto, en aquellos tiempos también, luego se presentó aquello de que los bancos no daban suficiente efectivo, lo que imponía que nuestros adultos mayores tuvieran que hacer varias veces la cola para poder sacar un efectivo, para tratar de completar, para comprar los medicamentos que muchos de ellos deben ingerir para preservar la salud. Y desde luego, hoy por hoy, vemos cómo se ha minimizado además ese dinero que por concepto de jubilación le depositan a nuestros adultos mayores y que sin ninguna duda pues no les alcanza de nada, Luis. Es insólito, ni para una medicina, pero casualmente hoy es el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Ah, qué bien. Eso significa, con ocasión del tema que estamos hablando, de todos nosotros, esto es un holocausto en sí mismo, y sobre todo el tema de nuestros jubilados y pensionados. Y esa visita del alto comisionado de la ONU en materia de derechos humanos, le pedimos desde este espacio radial bien concurrido en audiencia, que por favor haga honor a este día, con ocasión de escuchar a las víctimas que han transitado esta situación, porque son 24 años, Jim, 24 años, casi un cuarto de siglo, porque esto parte desde el año 98. Pero además hay que recordarle al alto comisionado que escuche a los familiares de los presos políticos, no políticos presos políticos, que muchos de ellos han muerto en las mazmorras del país. Aquí existe una mazmorra diseñada por aquel que acaban de desterrar, entre comillas, la tumba. Y en esa tumba, que fue diseñada tal cual, allí se han suscitado casos oprobiosos para nuestros hermanos venezolanos que han sido secuestrados, retenidos, porque eso no se llama preso, sencillamente no se cumplen los parámetros legales y de manera injusta, son inocentes. Bueno, haga honor alto comisionado de la ONU ahora que está en el país y escuche con imparcialidad, no con sesgo, no con escenarios preparados, porque realmente eso no es el caso. Usted es un ente neutral en el contexto mundial desde la ONU. Sin duda, Luis, y fíjate que es importante lo que dices, que escuche con imparcialidad, porque ciertamente se está reuniendo con representantes del Estado, con representantes del gobierno, con señores del régimen, de alguna manera están conversando, ya hay visitas que han sostenido, pero también con representantes de estos gremios de luchadores sociales, de trabajadores, de sectores políticos, además de familiares de la víctima, como bien lo has citado tú, Luis, porque debemos recordar que aquí no ha cesado la persecución y ha cesado tampoco el instigamiento hacia los ciudadanos que protestan o disienten de estas políticas erráticas que pretenden imponerle a los ciudadanos venezolanos. Por ejemplo, recientemente vimos cómo fueron perseguidos también los educadores en su protesta y trataron de amedrentarles, de hacerle retroceder con el tema de colectivos y grupos que llegan a intimidarlos en la protesta, pero también con, si se quiere, a veces en muchísimos de los casos con la fuerza pública, ¿no? Con los funcionarios de la Guardia Nacional, de las policías, y pues cuando son protestas pacíficas, protestas realmente apegadas a la Constitución y a la ley, y que lo que hacen es exigir sus derechos como
toda la vida se ha hecho en nuestro país. El derecho a la protesta es natural. Usted va a ver la fauna en el bosque. Un animal salvaje, cuando no le agrada algo, protesta. Eso es natural en el ser humano. El derecho a la protesta, el libre albedrío, está consagrado desde los confines, desde los orígenes, mejor dicho, hasta en la Biblia, pues. Entonces, ¿quién es el hombre para cercenarle el derecho a hablar, a protestar a otro hombre? Aquí a Elsa Castillo, la profesora ícono, también ha sido perseguida. Entonces, no puede ser que todo lo que esté ocurriendo, porque tenemos 85% de la ciudadanía, de la densidad poblacional de este país, en pobreza. Unos en pobreza crítica, extrema, y otros en pobreza relativa. De manera pues que tienes otra parte, son dos caras, otra parte del país que vive de manera ostentosa, que viven de manera cómoda, lucen sus cuerpos esbeltos con protuberancias en su cuerpo. En cambio, el 85% de la población no luce así. Hay una gran diferenciación porque lucen famélicos, si es que eso es lucir, lamentablemente. Esa es la realidad de nuestro país. Y la educación por el piso desde el punto de vista del contenido en la enseñanza, pero además las infraestructuras de los planteles educativos por el piso no están actas. Ocurre igual con las universidades, pero si nos vamos al tema del sector salud, ocurre igualmente con las infraestructuras. No puede ser que con la cantidad de millones de dólares que han ingresado por concepto en materia de venta de petróleo durante 24 años, no se haya hecho a nivel nacional, en el contexto nacional, un conjunto de infraestructuras hospitalarias para este país de primer orden. Eso daba para eso. En cambio, sucede igual con las escuelas, con los colegios, universidades. Entonces, por favor, hay una gran diferencia. El sol no se puede tapar con un dedo. Pueden hablar muchísimo, pueden decir mucho, pero la realidad es evidente, alto comisionado. Paséese por algún hospital de la ciudad capitalina de Caracas. Así es, Luis. Bueno, pero fíjate, ha citado tantas realidades. Ese tema, por ejemplo, final de los hospitales, hemos visto también lo terrible que se ha puesto poder ser atendido en un hospital cuando una persona llega malherida o llega con un problema de salud y además requiere inmediata atención. Bueno, hoy, y lo decimos porque nos corresponde muchísimas veces atender a ciudadanos que nos solicitan apoyo con respecto a algunos instrumentos que les piden para poder ser atendidos, y entre ellos cosas que antes, por supuesto, no era necesario solicitarla: algodón, inyectadora, para agarrarle cintura, todas estas cosas, Luis, que vemos que antes podía gozar un hospital con tenerlas allí. Es verdad que también había algunas realidades, ¿no? Es verdad que también habían algunas carencias, es verdad que también habían problemas, pero se ha agudizado esta situación y no le podemos echar la culpa, en este caso, a los médicos, a los enfermeros que hacen su trabajo y que hacen grandes esfuerzos ante esta situación tan complicada. Pues yo creo que más bien vaya un aplauso y un reconocimiento para ellos, que hacen un gran trabajo y que están ahí presentes y siempre consecuentes buscando atender a los ciudadanos. Caramba, hermano, un acto laboral heroico están haciendo nuestro personal en materia de salud en esos hospitales, como son los médicos, enfermeras, personal trabajador, personal de aseo. Caramba, ¿cómo es posible que un venezolano, consagrado eso en su derecho a la salud en la Constitución, que se vaya a realizar una operación, deba, a manera de exigencia, llevar los insumos para la operación? Esta es una situación, Luis, que hemos visto con tanta preocupación día tras día. Y tú citabas algo importante también que vale la pena referirnos a ello, y es el tema de las aulas, de las escuelas, las infraestructuras. Esto tampoco podemos dejarlo de destacar, porque vemos cómo entre las protestas los educadores hacen énfasis en las condiciones en que se encuentran muchas de estas instalaciones, y que a veces, y no solo hacen énfasis en ello, sino que además muestran fotografías, evidencias, sí, claro, de cómo se vienen deteriorando estas infraestructuras y unos baños en situaciones precarias que no puede después permitir que un niño se vaya
a adentrar a un baño de esto para terminar enfermo, también contagiándose de algún virus en esta situación, ¿no? Estos son realidades, Luis, pero que son todos estos inventarios de estos elementos de los cuales estamos hablando, le pueden servir de insumo a esa comisión que ha venido a conversar con las partes, pero también a poder darse cuenta, a verificar de que ciertamente hay realidades acá que necesitan ser escuchadas. Doctor Jim, usted es abogado. ¿Y es que acaso eso no es violar los derechos humanos a los niños? ¿Y es que acaso eso no es violentar lo consagrado en la LOGNA para los niños? En primaria y en bachillerato, en el adolescente. Le pregunto. Sin ninguna duda, pero fíjate que además de ser una violación a los derechos humanos y una violación al bienestar y la salud del ciudadano, pues también es una situación bien complicada porque cabe recordar que todas estas realidades han reposado ya en la oficina del alta comisionada de los derechos humanos, la señora Bachelet, y un sinnúmero de realidades con respecto a los presos políticos que actualmente todavía se encuentran tras las rejas y además de quienes tienen medidas cautelares de presentación y que deben estar concurriendo ante los tribunales de manera permanente para poder dar la cara por algo que no han hecho, por algo que no han, delito que no han cometido. Y estas situaciones pues tienen que refrescarse ante la comisión que vino en nombre de esta alta comisionada o en nombre de esta importante institución mundial para que, por supuesto, refresque estas situaciones y avancen definitivamente en la respuesta que aspiran los ciudadanos se puedan dar. Hay un tema con los presos políticos y es el caso de los hermanos que tienen ya cerca de 3 meses y medio injustamente detenidos. Están aquí en Caracas, algunos allí en la zona 7 en Boleita y otros acá en la Yaguara retenidos. Es el caso del amigo abogado activista de derechos humanos en materia laboral también, como lo es Emilio Negrín. Nuestra solidaridad con Emilio Negrín desde Fuerza Ciudadana en Acción, nuestra solidaridad para Gabriel Blanco, que está injustamente detenido, como los otros compañeros. Igual que hay algún profesor por allí detenido injustamente, y no puede ser, ¿vale?, que esto de manera injusta están detenidos por el solo hecho de protestar y por el solo hecho de exigir a algunos de ellos el bienestar común para lo que representa en el caso de la educación y en el caso de la sociedad, ¿por qué no decirlo? Porque Emilio Negrín es un activista social igual que Gabriel Blanco y ellos exigen condiciones de vida estable para nosotros en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Porque si tú te pones a ver, también tenemos un holocausto, un oprobio con los servicios públicos. El tema de la carencia del agua, el tema de la carencia de electricidad, que muchos artefactos electrodomésticos en los hogares han sido dañados. ¿Y quién le repone eso a los vecinos en sus comunidades? Todo eso estamos atravesando. El caso de las vialidades convertidas totalmente en cráteres, el caso del tema de la recolección de la basura en la ciudad capital, que eso es evidente, en cada esquina es un vertedero de basura. Es decir, que la ciudad capital en cada esquina se ha convertido en microbonanzas. Fíjate, de eso y mucho más vamos a hablar luego de volver de nuestra primera pausa comercial, mi amigo Luis Márquez. Gracias, Jim Albornoz. Les estamos presentando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR
750 AM. Pretty Woman. Na, 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 na. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarena, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarena siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarena. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Y regresamos con mucho más de Radar de los Barrios. En efecto, pues hemos estado hablando, haciendo un inventario de una serie de realidades que acontecen en Venezuela desde hace más de 23 años y que desde luego se han ido acumulando como violaciones a los derechos humanos permanentes en contra de los ciudadanos que protestan, que disienten, que alzan su voz, que exigen respuesta y que sin ninguna duda lo que se ha visto como contraparte pues ha sido precisamente el tratar de arrinconarlos, el tratar de callarlos, el tratar de silenciarlos. Y eso que no hemos hablado, por ejemplo, de la libertad de expresión, que entre otras razones también día tras día sufren una persecución terrible, Luis, en nuestro país. Pero tú antes de cerrar, antes de irnos a ese primer corte, antes de esa primera pausa comercial, pues nos habías cerrado con el tema de los servicios públicos, que es algo tan elemental también para nuestros ciudadanos, a quienes, por cierto, se les exige hoy por hoy más pago de impuestos, se les aumentan los tributos y como contraparte tienen realmente estos ciudadanos respuesta, tienen la atención requerida de esos servicios públicos que ameritan. No es fácil. No es fácil, insólito. Es insólito. Esta gente que viene en nombre del pueblo, repetimos, ostentan bienes de toda índole de manera decorosa y oprimen al pueblo. No puede ser que en 24 años de opresión hacia un pueblo que dijeron representar, hoy el pueblo está oprimido en la búsqueda del vital líquido como lo es el agua. Desde un estado panóptico planificado para controlar y mantener un pueblo subordinado, sujeto, tenemos la situación de que el agua te la controlan y te dan agua los lunes y el martes si acaso, 2 días a la semana para que los vecinos, la ciudadanía deposite el agua en donde pueda depositar. Esa es una realidad. Igual ocurre con los bajones de la electricidad. Todo es un plan bien controlado porque se ha demostrado en 24 años. Esto es un Estado contralor e interventor hacia la ciudadanía, hacia las personas. Esto es oprimirlo. Y eso atenta, por supuesto, contra los derechos humanos. Y ese es en cuanto a los servicios públicos. Pero veamos lo que hablaba el doctor Jin en el tema de la libertad de expresión. Y eso es atinente justamente a los medios de comunicación. Y RCR no escapa a esto. Fue víctima en su momento. Y las consecuencias son palpables además, pero el año pasado cerca de 80 emisoras de radiales a nivel nacional fueron cerradas, la señal. Y ellos han avanzado en eso porque es sencillamente mantener un control férreo. La parte comunicacional en cuanto a las emisoras radiales y las plantas televisivas la tienen ellos, totalmente. Esa es una realidad, es evidente.
Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, alto comisionado, hágase eco de esto y plásmelo en ese informe, porque eso también es atentar contra los derechos humanos de los periodistas, de los comunicadores sociales, de los empresarios en materia de comunicación social que han perdido sus capitales desde esas inversiones. Esa es la realidad que estamos atravesando hoy en cuanto a libertad de expresión. Y si nos vamos a los medios impresos, bueno, son poquísimos lo que queda. Sin duda, es una situación bien calamitosa, bien terrible y que de verdad nos preocupa. Pero fíjate, tocaste el tema de los servicios públicos y esto nos obliga a atender a quien ya tenemos en línea, un importante dirigente social del estado Carabobo, Nectalí Mavari. Nectalí Mavari pues siempre ha mantenido una lucha permanente, consecuente, en función precisamente de que se pueda atender a los ciudadanos con estos servicios públicos. Y ya lo tenemos en línea. Muy buenos días, Nectalí. Bienvenido a tu espacio, El Radar de los Barrios. Buenos días, mi amigo Jim Albornoz. ¿Cómo estás, hermano? Charte, de verdad que teníamos tiempo sin conversar. Cuéntanos, Nectalí. Sí. Hoy, ¿qué nos tienes? ¿Qué realidad están aconteciendo en nuestro querido estado Carabobo, en nuestros municipios? Bueno, hermano querido, debo decirte con mucha sinceridad el detalle grave que nosotros estamos presentando en el municipio de Los Guayos, estado Carabobo. Un municipio con más de 180,000 habitantes, bueno, ya quedarán como 150,000 porque la diáspora ha hecho que más de 30,000 personas se hayan ido del municipio. El problema que tenemos es el problema del agua, principalmente el agua potable. Ni el gobierno nacional, ni el gobierno municipal, ni el gobierno regional se ocupan. Ninguno se ocupa, ninguno. Ni se preocupan ni se ocupan por velar por la situación del agua potable que tenemos en el municipio. Una agua que sale completamente contaminada. En vez de estar al aire como radio, quisiéramos que fuera una cosa de televisión para que vieran el color del agua que tienen los pobladores de este municipio. Eso es un problema latente y yo le hago un llamado por este importantísimo medio, el Radar de los Barrios. Le hago un llamado al presidente de la República, le hago un llamado a Rafael Lacaba, le hago un llamado a la señora Merbelis Moreno de Burgos, que se aboquen, porque la gente, aparte de tanto problema que tenemos, venimos saliendo de una pandemia, estamos en un problema permanente con la economía, la gente no tiene nada. Aparte de esto, bueno, como dice el dicho, no tienes nada que comer, toma agua. Ahora ni agua pueden tomar. El agua que toma tiene que ser agua comprada, porque el agua potable no sirve. Eso es algo real. Otra cosa que es bien grave, lo que está sucediendo en el municipio, es la identidad del municipio. Un municipio que hace más o menos 10 años en la administración del difunto Aníbal XII, se creó el himno del municipio, se creó el escudo, se creó los símbolos patrios del municipio y hoy en día lo cambiaron por un corazoncito. Los Guayos te quiero. Eso no puede ser un eslogan político y eso es lo que se ve en el municipio. La verdadera identidad del municipio de Los Guayos, que tiene más de casi 500 años, no puede ser posible que eso se perdió. Eso por una parte. Y por la otra, debo decirle con bastante responsabilidad como Nectalí Mavari, con 40 años de habitante en este municipio. No puede ser posible que las calles están completamente puro hueco. Las calles son puro hueco. En el municipio no hay una calle que sirva. Solamente son las avenidas principales. Puro maquillaje. Donde pasa la reina, por ahí eso está impecable. Y el que viene al municipio dice, no, Los Guayos tiene las avenidas bonitas. Métase barrio adentro, como ellos tienen un eslogan por allí, para que vean el desastre que hay en el municipio. Eso es algo que realmente no se puede seguir permitiendo.
es algo que hasta aquí, yo le digo a los pobladores, casa por casa, por tantas partes que nosotros pasamos. Ayer estuvimos en Alicia Pietri de Caldera, una situación, una comunidad completamente abandonada. La semana pasada estuvimos en El Roble, esa es una ciudad completamente abandonada. El barrio Guaycaipuro 1, Guaycaipuro 2, eso es algo que eso está completamente en el suelo. Y ahí no hay manera ni forma de que el gobierno municipal, regional, se ocupen de esto. El gobernador, bueno, mi respeto como gobernador, vaya hacia él, pero el gobernador se ocupa de pura pantalla. El gobernador hace cosas que son indebidas. Andas allí en las redes como que él es el rey de las redes, y esto no puede ser. Debe dedicarse a gobernar como tiene que ser. Eso es algo que lo tengo, y gracias a ustedes, gracias a esta gran emisora, pues nosotros estamos saliendo al aire, y ojalá Dios quiera y no les apliquen el alicate, porque lo que estamos diciendo es la verdad, con el respeto como personas que se merecen todos ellos, pero como gobernantes hay que decirles la verdad. No puede ser posible. Nectalí Mavares, te habla Luis Márquez de esta tribuna de las comunidades. ¿Cómo está la situación con la protesta de los educadores, de los profesores, de los trabajadores en el municipio de Los Guayos, que está pasando tanta guaya con esta situación? Gracias, Nectalí, gracias por tu trabajo de más de 40 años como luchador social. Bueno, debo decirte que en este fin de semana, precisamente mañana, va a haber una marcha desde el elevado de la vivienda hasta la plaza. Es una marcha donde nosotros los representantes vamos a ir vestidos de blanco. Yo hoy en día ya directamente no soy representante porque ya mis hijos han crecido, ya mi pequeña tiene 24 años, ahí tiene 4 años en la Universidad de Carabobo y no ha podido graduarse. Y quién sabe, 6 años y no ha podido graduarse, precisamente por el problema que tenemos de la educación. Ahí vamos a caminar, nosotros, yo como abuelo que soy, representando hoy en día a mis nietos en los colegios. Bueno, vamos mañana a acompañar a los educadores porque están completamente desasistidos. El gobierno no les paga, lo que les da es una miseria, y esto no puede ser porque esos son nuestros segundos padres, los padres de nuestros hijos, de nuestros nietos, y esto es algo que el gobierno debe de tomar en cuenta. Es algo que el gobierno debe preocuparse, pero no, el gobierno se ocupa, ¿sabes de qué se ocupa? De estar pendiente cómo le aumenta a los militares, porque por ahí salió una fulana lista. Yo no tengo pelo en la lengua, y si con creces tengo que pagar lo que estoy diciendo, pues lo pagaré, y a la historia se irá. ¿Sabe por qué? Porque no puede ser posible que, bueno, a los militares sí le van a aumentar, eso no puede ser posible. Aquí tienen que aumentarle a todos los empleados públicos, porque ellos también son empleados públicos, y principalmente los maestros. Cuando yo estudiaba, eso era un lujo, ser maestro, ser educador, ser profesor de una universidad, de un liceo, de un colegio, porque la gente se oía, se decía, no, mira, los maestros tienen esto, tienen beneficios, tienen lo otro, tienen el IPASME. Hoy en día no, eso es un cementerio, y esto no puede ser, esto no puede seguir pasando. Yo le hago un llamado al presidente de la República y a todo su tren ejecutivo, les hago un llamado, pónganse la mano en el corazón. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a vivir sufriendo? ¿Hasta cuándo Venezuela, Carabobo sufre? El municipio de Los Guayos está padeciendo. Nectalí, qué bien, fíjate, un inventario importante que nos hace sobre la realidad de los servicios públicos, la vialidad y el tema del agua potable, tan importante y elemental para los ciudadanos, pero también nos deja muy claro de la realidad con respecto a quienes tienen la responsabilidad de dar respuesta, quienes gobiernan los municipios y el Estado, que por supuesto no es lo mismo lo que nos llega a veces en las redes sociales, porque nos dicen que Carabobo es una tacita de oro, pero todo lo que tú nos dices, pues, contraría de alguna manera esto que hemos visto. Sin embargo, Nectalí, algún mensaje que quieras darle a esas autoridades, a los ciudadanos carabobeños y desde luego a quienes también tienen responsabilidad de Estado, de gobierno, para que las cosas se hagan como deben ser en nuestro querido Estado Carabobo. Bueno, con respecto a un mensaje, yo lo que le digo a los carabobeños, le digo a los gobernantes primeramente,
que en vez de decir que les preocupa, ¿qué les va a estar preocupando? Ocúpense, señores, ocúpense de gobernar, de trabajar, que para eso los eligió el pueblo. Y digo eligió porque, gracias a Dios, ninguno de los que están gobernando pueden decir, estoy aquí gracias a Nectalí Mavares, porque no he comulgado con ninguno de ellos, porque se los he dicho muchísimo a mi gente, a mis vecinos, pero bueno, es una ceguera, que lo decía Carlos Andrés Pérez, es una ceguera lo que tiene el pueblo con esos benditos bonos. Ahora, yo le digo al pueblo, a los que todos los días, a los que cada día, si me oyen, a los que cada día que me oyen, ¿cuándo saldremos de esta pesadilla? Bueno, vamos a organizarnos y pronto vendrá, Dios mediante, vendrá un cambio. Y será un cambio para felicidad, será un cambio para que Venezuela siga adelante, para que venga la empresa privada, para que todo, absolutamente todo comience a funcionar, porque cada cosa que el gobierno le pone la mano, esto se acaba. Muy buenos días. Agradecido, Nectalí, por tus palabras, por tu mensaje y por tus minutos. Gracias, Nectalí Mavares, por ese testimonio, por esas palabras y por esa realidad. ¿Cuántos Nectalí Mavares del municipio de Los Guayos hay en el país con esta situación? Esa es la realidad. Los derechos no se negocian, se exigen a la luz de la Constitución, doctor Gin Albornoz. Sin ninguna duda, y con estas palabras de Nectalí, con estas reflexiones de Luis Márquez, nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya volvemos con mucho más de Radar de los Barrios. Usted escucha Radar de los Barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones por RCR 750 AM. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Y regresamos con mucho más de Radar de los Barrios. Ya nos acompañan acá en los estudios desde el Hospital Universitario de Caracas, representantes de este gremio, de estos importantes trabajadores, Chaira Moreno, del sindicato SUMEX de empleados de el Universitario de Caracas, nuestro querido hospital, que también ya vamos a escuchar varias realidades de lo que acá acontece. Y desde luego también está con nosotros Denis Guedes, de Hospitales y Clínicas, delegado de este sector, y quien desde luego también ha estado bastante, si se quiere, continuo en estas luchas que se han venido llevando a cabo. Pero bueno, comencemos con
Chaira Moreno. Muy buenos días, Chaira. Como siempre, bienvenido a este tu espacio, El Radar de los Barrios. Cuéntanos, ¿en qué situación se encuentra en este momento la realidad de nuestros trabajadores de estos hospitales, pero también las condiciones del mismo? Hola, buenos días. Gracias por esta pequeña ventana que nos das, Jim, en tu programa. Agradecida como siempre. Bueno, la realidad es la que se ve en nuestras calles de Venezuela, clamando un salario digno acorde a la canasta alimentaria, la cual no tenemos desde hace mucho tiempo, porque venimos con salarios que ni siquiera se aumenta como se debería de aumentar según la canasta alimentaria y la crisis hiperinflacionaria que tenemos en nuestro país, con un dólar que dicen un dólar criminal, pero yo creo que el dólar más criminal es el que tenemos en el Banco Central, porque por ese es donde se mide aquí en Venezuela, aunque tengamos un paralelo, pero esto va corriendo detrás del paralelo. La situación hospitalaria sigue siendo muy mala. En nuestro centro hospitalario, ahorita sí tenemos una intervención. Llegaron estos personajes arreglando la infraestructura. Fíjate que no tenemos tapabocas en un centro de salud, y más en el Hospital Universitario de Caracas, no hay guantes. Cómo trabajan nuestras camareras, cómo trabajan nuestros aseadores. Vemos que esa es una manera de discriminación hacia el personal, porque eso es la primera, como decía, herramienta que debe tener un trabajador en este momento tan álgido que se escucha que nuevamente está levantándose el COVID. Por eso hacemos un llamado por este medio a nuestro director, que se encuentra allá, de que ponga atención al doctor Luis Lira en este aspecto, porque sin un personal, el hospital es desde los médicos, del director y el personal obrero, somos un equipo multidisciplinario, enfermeras, licenciadas, analistas, multidisciplinario para sacar este gran hospital adelante, pero sin los insumos y el personal necesario no podemos. Chaira, los hemos visto recientemente en diversas actividades, exigiendo también el justo salario, el digno salario, exigiendo además las reivindicaciones que por ley le corresponden a los trabajadores. ¿Se ha obtenido alguna respuesta al respecto? Hasta el momento no, solamente el sector público recibió una bonificación, en el cual eso nos perjudica porque eso no tiene incidencia salarial, ni siquiera en las utilidades ni en los bonos vacacionales. Es lamentable esa decisión, porque lo que estamos exigiendo es un salario digno que cubra nuestras necesidades para nosotros poder así suplir a nuestros familiares. Y algo fatal que tenemos también es el instructivo NAPRE y la resolución 2792. Eso nos ha mermado aún más el salario. O sea, un salario de 130 bolívares que, con todos los descuentos que nos hacen, que están en ley, más el IVA, un trabajador queda ganando más o menos un aproximado de 80 bolívares. Dividido en 2 ya no viene siendo nada. Entonces, ¿cómo el trabajador enfrenta esa situación y esa crisis? Porque lamentablemente es la parte psicológica la que está afectando actualmente más al trabajador. Entonces, ¿qué hay y qué respuesta le podemos dar a nuestros niños que comenzaron ya las clases, que están en los pupitres? Pero ahora más grave, porque nuestros profesores también son mal pagados. O sea, no solamente es de salud, sino educación y toda la parte pública, electricidad, CanTV, todos estamos en la misma situación. Así es, nos habla Chaira Moreno del SUNEC, Sindicato de los Empleados Públicos del Hospital Universitario. La gran pregunta para Chaira: ¿cómo está la infraestructura de este histórico hospital universitario? ¿Cómo están los quirófanos? ¿Cómo está la emergencia de ese hospital? Actualmente tenemos una emergencia improvisada porque la están restaurando. Esa emergencia debería ya estar abierta, pero ahí hay unos detalles que no sabemos. Esperamos que en este mes que viene, en febrero, sea aperturada, porque la emergencia improvisada de verdad que es una calamidad. No tienen la infraestructura adecuada para una emergencia. Y en cuanto a nuestros quirófanos, no están trabajando todos, están trabajando algunos. Esperemos que con esta infraestructura de cambios y que estas personas que llegaron, nuestros 13 quirófanos empiecen a funcionar. Terrible realidad, ¿no?, la que está sucediendo en nuestro hospital universitario, Luis. Bueno, aquí en nuestro país estamos atravesando, como lo narraba, lo expresaba Chaira Moreno,
el tema de combo de males, hermano. Todo se ha conjugado, es una realidad, y esa es la ineficacia de esta situación que estamos atravesando de este sistema oprobioso. Bueno, vamos a escuchar también a Denis Guedes, que nos puede decir sobre esta situación, representante, delegado de hospitales y clínicas de nuestro país, de estos trabajadores que también están en pie de lucha, exigiendo respuestas ciudadanas. Pero gracias, Jim, de nuevo por la invitación a este programa, al compañero Luis Márquez también, bueno, al lado mío, también luchador por la misma causa que estamos todos nosotros los trabajadores públicos. Porque fíjate, nosotros los trabajadores de salud, desde el año 2018 venimos en esta lucha en la calle, en los centros de salud, en las protestas que hemos realizado, las tomas de Plaza Caracas, las tomas de la Avenida Universidad. O sea, nosotros no hemos dejado de luchar el sector salud. Ahora, bueno, el oleaje que ahora tenemos de los maestros, los educadores, los universitarios, también es muy importante, porque ya ellos, aunque lo sabían, han comenzado a sentir más la situación económica, la situación que tenemos todos laboralmente, y bueno, en muchas oportunidades nos hemos logrado engranar y hemos logrado hacer varias protestas, varias marchas y varios, como quien dice, articulando luchas que anteriormente no se estaban realizando aquí en Venezuela. Yo creo que el fin de todo esto es hacerle entender al gobierno que nosotros sabemos que él entiende y comprende, en el sentido de que ese señor que está allí, en este caso Nicolás Maduro, él fue también sindicalista. Y entonces cuando alguien me dice, no, lo que pasa es que a lo mejor es que a Nicolás no le llega la información. Por Dios, Nicolás Maduro fue sindicalista del Metro de Caracas y él sabe lo delicado que es una contratación colectiva. Él sabe lo que es la Constitución, él sabe lo que son las leyes, los reglamentos. O sea, él sabe, porque él viene de allí, de las bases, de abajo. Él sabe, porque Nicolás Maduro, en muchas oportunidades, mucho antes de ellos, ese gobierno, él también se la pasaba en la calle, luchando por las reivindicaciones de los trabajadores. Hoy en día, entonces, se quiere hacer soldo de que él no sabe lo que está pasando. Entonces nos hablan de una guerra económica. Pero ¿una guerra económica para quién? Para nosotros, los trabajadores públicos, los que llevamos el peso de toda esta crisis en nuestros hombros, mientras entonces ellos se le ve otra vía diferente. Porque ¿qué tal si crean una ley? Porque si tenemos que apretarnos los pantalones todos, lo hacemos, pues, porque si hay una crisis nos apretamos los pantalones todos. Entonces tú ves una élite, la élite que tienen ellos y lo que somos nosotros abajo, lo que dependemos de un salario. Entonces la Asamblea Nacional no crea una ley para, por lo menos para rebajarse los sueldos, ellos no lo van a hacer nunca, o para quitarse esas grandes camionetas. Entonces nos hablan a nosotros de un bloqueo y tú ves a todo el mundo con escoltas, con camionetas, y vaya usted a saber todos los lujos que ellos tienen. Pero cónchale, y los trabajadores públicos. Entonces fíjate, el día 30, que es el lunes, hay una reunión de la OIT que quedó un acuerdo en el año 2022 para que se reunieran ahorita el 30 de enero, y tenemos expectativa, pues. Tenemos expectativa porque ahí va a estar Fede Cámara, va a estar la representación del gobierno, van a estar las centrales de los trabajadores, y la expectativa de nosotros, de los trabajadores públicos, es que ahí se llegue un acuerdo social, de verdad que nos traiga a nosotros beneficios, porque estamos cansados ya durante tantos años continuamente estar sufriendo esta crisis. Entonces eso es lo que estamos pidiendo, que haya solución para lo social, porque ese invento que ellos hicieron, primero de la resolución 2792, que es del año 2018, esa resolución nos quitó todo lo que era la parte social. Cuando entonces nos aumentan el salario, que llega a $30 en marzo del 2022, entonces 20 días después nos inventan entonces el instructivo NAPRE, el cual mutila todas las contrataciones colectivas de nosotros los trabajadores. Entonces, por otro lado, también lo que acaba de decir la compañera Chaira, lo que son los impuestos de ley, por lo menos el IVA, te quitan el seguro social, que es el 4%, la ley política habitacional, el paro forzoso, las cajas de ahorro que tenemos que pagar nosotros los trabajadores 12%, porque lo tenemos por contrato mensual. Entonces cuando tú le haces todo eso de cuentos, ¿cuánto está cobrando un trabajador quincenal? $2 prácticamente. Entonces, lo que queremos es que con todas estas protestas que hay, con todos los trabajadores que estamos activos y las empresas básicas, que exista un diálogo social real, que a nosotros se nos tome en cuenta, porque no estamos agotando, ya estamos cansados, por lo menos los trabajadores del sector salud, estar trabajando en estas condiciones, yendo a trabajar
prácticamente financiando al Estado, porque ya el sueldo que tenemos no nos alcanza ni siquiera para pagar el pasaje. Y nosotros, los que tenemos mucho tiempo en el hospital, nos quedamos en los hospitales, en los centros, porque simplemente amamos y queremos y tenemos esa ética, esa vocación y nos mantenemos allí. Muchos de nosotros andan solucionando en la calle. Pero nunca dejamos el hospital, nunca hemos dejado los hospitales desasistidos, aunque sabemos que muchos trabajadores se han ido, incluso muchos del país, pero nosotros, un grupo muy grande, nos hemos quedado en los hospitales porque creemos que esto debe de cambiar, porque no es posible que nosotros tengamos protección tanto del salario como lo que es la ley, lo que debe ser la protección o la gratuidad, en este caso de la salud, y esto no sea así. Y también lo de la educación. Entonces, el gobierno, mire, salud y educación debe ser lo primordial. Y es lo que el gobierno tiene de un lado. Por ahí hay comentarios de que ya le aumentaron el salario a los militares. Los militares no han hecho una protesta. Y ya los aumentaron. Nosotros venimos del año 2018 protestando. Y lo que ha venido del año 2023, desde que llegó enero hemos estado protestando y no nos han dado respuesta. ¿La respuesta del gobierno qué es? Lo que está pensando ahorita, a partir del 15 de febrero, indexar el bono de $30 que dio de los 580. Moverse ese dólar, moverse ese monto, que en el primer instancia eran 580, de acuerdo a cómo está el dólar, ellos ir moviéndolo. O sea, lo que nosotros estamos pidiendo en cuanto a lo salarial, lo está haciendo él con los bonos. ¿El por qué? Simple. No hay incidencia salarial, no hay prestaciones sociales, y entonces nos terminan a nosotros de matar prácticamente a los trabajadores públicos. Entonces, es un llamado a que todos nos activemos como ciudadanos, como sociedad civil, como todo lo que tenemos que ver con la administración pública, que nos activemos, nos engranemos y seamos una sola voz para luchar en contra del opresor, del que anteriormente decía ser presidente obrero, que le queda muy grande, porque este compañero creo que ayer fue que dijo que, y lo ha dicho muchas veces, que él está pariendo para pagarle los salarios a nosotros. Si él está pariendo, imagínate tú nosotros con el salario que tenemos. O sea, ya nosotros prácticamente lo que estamos haciendo, no vivir, sino sobrevivir. Y no nos estamos alimentando. Estamos comiendo, pero no nos estamos alimentando por toda esta situación que nos está pasando. Terrible realidad. Bueno. Caramba, Denis. Qué terrible realidad atraviesan los trabajadores del sector salud, específicamente del hospital universitario. El patrono opresor vive bien, sabroso, y los trabajadores de la salud en su mayoría, grandes, constantes y coherentes en su permanencia en los hospitales, centros de salud, viven este oprobio. ¿Cuál sería el mensaje de nuestro delegado sindical, Denis, para Luis Lira, director de este centro hospitalario como lo es el hospital universitario? Gracias. Bueno, el mensaje es para que escuche a los trabajadores. Muchas de estas intervenciones que vienen al hospital, porque esta ya es la tercera intervención. O sea, lo que salieron es sobre esta intervención de la otra intervención. O sea, ya tenemos 3 intervenciones en el hospital. Lo que le pedimos al director Luis Lira es que escuche a los trabajadores. Los trabajadores sabemos todo. Todo lo sabemos los trabajadores. Si se dejan llevar por la misma gente de la otra junta interventora, vamos a quedar en lo mismo. El hospital no va a avanzar. Porque una de las cosas que nosotros queremos también, por supuesto, si amamos y queremos al hospital, es una buena infraestructura, que funcionen los ascensores, que funcionen los quirófanos, que exista material médico quirúrgico, que haya medicina, que tengamos agua, como anteriormente lo teníamos siempre en el hospital, aunque a veces tenemos fallas y hemos tenido muchas fallas, pero eso ha sido un constante. También que tengamos por lo menos la alimentación que deben de tener los pacientes. O sea, que todo ese equipo multidisciplinario realmente funcione y que le demos el bien a quien lo viene a buscar ya, que es el pueblo. El pueblo es el que va a esos hospitales, porque esos grandes jerarcas que estamos hablando, que estaba hablando ahorita, esos no van a los hospitales, no van a los CDI, no van a los barrios adentro, ellos van a las clínicas, mientras nosotros que somos el pueblo sí vamos a buscar atención a los hospitales. Sin ninguna duda. Un mensaje final brevemente, mi estimada Chaira, que ya nos vamos. Bueno, mi mensaje es, como lo expresó mi compañero, que sigamos en esta lucha, que apostamos a una Venezuela libre y a una Venezuela próspera y democrática, y a nuestros trabajadores del hospital universitario
Los felicito y un aplauso para ellos. Han demostrado que son un talento humano extraordinario, porque soportar la crisis que vive Venezuela y no tener para el pasaje, como nos pasó hoy a mi compañero y a mí, tener que llamar a alguien para que depositara y correr para el cajero para poder llegar a esta entrevista es fuerte. Bueno. Y me quito el sombrero con todos los trabajadores públicos. Felicitaciones y apostamos a una Venezuela libre. Qué bien, fíjense, vamos a seguir comprometidos en seguir o en programar otro escenario con nuestros queridos amigos invitados de la mañana de hoy para profundizar sobre estos temas, porque realmente producto de la falta de pasajes se les complicó la llegada más temprano. Luis, despídete. Bueno, hermanos, gracias por compartir estos testimonios de oprobio, pero la lucha continúa y gracias por su constancia y sus coherencias, y la lucha continúa desde esta tribuna de los liderazgos naturales. Bueno, y con estas palabras y con estos invitados en la mañana de hoy nos despedimos, quienes trabajamos para ustedes en la gerencia general, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Catherine Manzano, en la producción del programa, Yelitza Doniz, en los controles, Julio Pinto, y quien le acompaña desde este espacio, su amigo Jean Albornoz, acompañado en esta mañana por Luis Márquez. Esta fue otra edición de Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. RCR 750 AM.